Hola a todos, soy Pablo Veloso y estaba comentando en otro video, en otra reflexión, acerca de que yo en algún momento fui muy fóbico, ¿no? Tenía fobias de las que se conocen como fobias sociales, es decir, miedo, realmente terror, pánico, ¿no? Se les llama también ataques de pánico, pánico a salir de casa, pánico a relacionarme con la gente, pánico a existir. Me costaba salir de mi habitación, de mi cuarto, porque cada mañana que me despertaba era una angustia. Y era la angustia de saberme distinto, de saber que la mayoría de la gente no tenía este problema, que podía andar por la vida sin nada, que podía reírse. Y yo veía gente que era sencilla, que no tenía ni el estudio ni la lectura que yo tenía, y se moría de risa y la pasaba bien, iba a fiestas, miraba la tele, salía a pasear, iba a tomar un café, y yo no era capaz de todo eso porque me angustiaba todo. Me ponía tan nervioso que se me cerraba la garganta, me faltaba la respiración, me sentía como que estaba desfasado. Yo hablaba con una persona cuando me tocaba hablar y yo sentía que iba como por decir atrasado, que no estaba realmente a la altura del ritmo y que la persona se iba a dar cuenta. Entonces yo me observaba a mí mismo para ver si realmente era correcto lo que decía, lo cual me ponía más nervioso y cometía más errores, y se retroalimentaba esa situación. Y tener una conversación de 5 minutos con alguien era quedar de cama durante 3 días, ¿no? Quedar completamente agotado, porque te consumía la energía. ¿Y a qué se debía eso? Bueno, se debía a estar mirándome demasiado. En algún momento de mi vida fui generando un ideal de perfección, algo que se ve que yo me propuse alcanzar. Se ve que dije, esto quiero ser, y me empecé a esforzar por eso. Y siempre que uno se busca un ideal, tiene el problema de que nunca está a la altura de ese ideal. Siempre te falta, como dicen, 10 centavos para el peso. Entonces, la angustia de no ser lo que uno debía ser, el espiritual perfecto, el iluminado, en esa época meditaba mucho. Y eso me alejó de la naturalidad. Eso es, me alejó de ser una persona común, de disfrutar de cosas normales y de no tener tanta exigencia y tanta búsqueda. Me alejó de eso y me convirtió en alguien que quería ser extraordinario y que se miraba el ombligo todo el día a partir de ese momento. Y una vez que empiezas no paras, porque te miras, te comparas con tu ideal, después te comparas con los demás y empiezas a descubrir que los demás tienen esta posibilidad de ser espontáneos y tú no, y te empiezas a sentir peor por eso, ¿no? Te sientes mal por esa razón. Así es que entonces mi vida se tornó un dolor incómodo, completamente. Yo sentía la muerte, sentía estar muerto. O sea, era no disfrutar de nada, nada podía hacer. Me acuerdo eso, estar en una especie de eterna congelación, estar en mi habitación y sentir que la vida no tenía sentido, no podía disfrutar de nada, no podía hacer nada, no podía reír, todo era tensión. Igualmente hacía de todo, lo que tenía que hacer lo hacía, porque siempre he tenido mucha voluntad. ¿Y cómo cambió esto? Que quizás es lo interesante de esta historia. Bueno, cambió. Yo, por empezar, daba clases de yoga, con el tiempo empecé a dar clases de yoga, y eso me obligaba a estar con la gente. Pero me agotaba, era una cosa que quedaba, pero deshecho. Sonreía, hablaba de lo que tenía que hablar, amaba lo que hacía, obviamente,
pero no tenía la naturalidad que quería y eso me mataba, me dejaba de cama. Tratar con una persona, responderle, todo. Yo iba en la bicicleta y era feliz, porque estaba solo, ni siquiera en un autobús, en una bicicleta. Cuando llegaba al lugar era la perdición, porque era saludar a la gente, hablar, interaccionar, preguntar cosas, responder. Era muy estresante. ¿Qué fue lo que me cambió? Por empezar, el mismo dar clases me ayudó, porque me mantuvo en contacto con la gente. Si había algo difícil para mí eran los fines de semana. ¿Por qué? No porque me deprimiese estando solo, no, todo lo contrario, al revés. Entraba en un mundo burbuja de no tener que contactar a nadie y cuando llegaba el lunes y tenía que volver a contactar, era lo peor que me podía pasar porque era como si hubiera perdido el timing, como si hubiera perdido la habilidad la poca habilidad que tenía, ¿no? para conectar con la gente. Entonces, así fue mi vida por bastante tiempo y lo que me ayudó también es formar una familia. Cuando conocí a mi esposa, que a su vez, a partir de ese momento, empecé a vivir una vida también de papá. Así que responsabilizarme de una familia, estar todos los días con gente que me hablaba, que me proponía cosas, un hijo que me reclamaba y que me pedía que juegue, y las cosas normales, ¿no? Todo eso me fue generando una habitualidad del estímulo, ¿no? Una naturalidad de las cosas de todos los días, que yo no tenía. Yo estaba como mirando mi propio ombligo. Y durante mucho tiempo igualmente me costó un montón, porque tenía mis momentos que normalmente pasaban cuando ocurría algo fuera de control, ¿no? Cuando ocurría alguna cosa, ya sea en mis clases de yoga o no sé, en lo que estuviera haciendo, que me angustiara, que me generara como una especie de tensión especial de algo que yo no controlara tan bien o que fuera muy repentino, ahí me ponía tenso y a partir de ahí todo lo que, por ejemplo, no sé, mi hijo, que normalmente los hijos pasa eso, no dimensionan la circunstancia de los padres y mi hijo de repente me decía, papá, esto, lo otro, jaja, jiji, vamos a ver esto, vamos a hacer, vamos a jugar al fútbol. Y yo era un esfuerzo hercúleo, pero ese contacto diario con la familia, eso me fue transformando, porque me permitió una habitualidad. Y yo creo que ahí está la clave. La clave está en empaparse, en ensuciarse. Porque cuando te ensucias te empezás a impregnar de lo cotidiano. Y lo cotidiano te transforma. Quien se aísla, yo conozco mucha gente que tiene fobias y sus padres le alientan eso, entonces se aíslan. Se meten en su habitación, los padres le dan todo y nunca salen, cada vez van a peor. Me acuerdo una vez, cuando vivía con mi madre, yo había terminado de trabajar en la pintura, pintando paredes, un ciclo de trabajo. Entonces, para no tener que arrancar y volver a buscar otra cosa y salir a la calle, decidí pintar mi casa. Y mi mamá, cuando me vio pintando, volvió del trabajo y me vio pintando, me dice, ¿qué haces? Y no, estoy pintando, mira qué bonito que queda. No, dice, anda a buscar trabajo, me dijo, ¿no? Anda a buscar trabajo. Ese empuje a andar a buscar trabajo fue justamente lo contrario al permiso de quedarme. Y eso fue lo que me puso en marcha, ese tipo de cosas. El lanzate, no te quedes ahí en tu comodidad, dormidito, en tu habitación, con tus cositas, con tu musiquita y con tu Play. Yo no tenía Play en esa época porque no existía, pero quiero decir, entonces eso fue lo que me fue transformando. Yo creo, como siempre digo, que eso es un formato de la mente y no se pierde nunca. Hasta hoy yo diría que tengo ese formato de fondo, ¿no? Un formato bastante como autoexigente, crítico, ¿no? Pero ya no es tóxico. Ya podría decir que no se vuelve una cosa dañina como en aquel momento. Así que para todos los que estén pasando una situación de fobia social,
a lo que fuera, ¿no? Fobia a los lugares abiertos, fobia a los lugares cerrados, da igual porque en el fondo es control. Es hazte amigo del caos. ¿Cómo te haces amigo del caos? Lanzándote al caos. ¿Y cómo y cuánto? Un poquito, un poquito. Un poquito hoy, un poquito mañana, un poquito después. Y poco a poco te vas lanzando. Yo hace, no sé, 20 años atrás, o sí, más o menos, o 30 inclusive, era impensable que yo diese una charla ante un grupo de gente. Me moría. Y hoy en día no tengo problema si son 500 personas escuchándome y yo dando la charla. ¿Por qué? Porque lo hice. Y lo hice muchas veces. Para pensarlo.